Dice lo que con alegría de corazón se han dispuesto a traerte para honrarte, para glorificarte y permitirte ser exaltado en nuestra vida. Muy bien, entonces vamos a disponernos a tomar la palabra que el Señor nos trae este día. Hoy tenemos un invitado especial y vamos a darle lugar para que pueda compartirnos e instruirnos en la palabra del Señor. Aleluya. Yo sé que le causa hasta cierto punto extrañeza el que usted me vea aquí hoy. Verdaderamente es un gozo para mí estar hoy nuevamente aquí sirviendo a Dios desde este precioso y hermoso lugar. Es una bendición tremenda. Disculpe que me ponga así medio sentimentalón, pero Dios me ha permitido en este tiempo, y usted dirá, ¿cuánto tiempo? Pues en un tiempo muy corto me ha hecho reflexionar acerca de mucho de mi vida, de mucho de mi carácter, de mi proceder, de mi andar, de mi conocer aún del Señor más que nada, porque aún teniendo mucha palabra, de un conocimiento de Él, de la palabra escrita, había mucho que entregarle todavía a Dios. Dios hace obras perfectas en cada uno de nosotros. Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, nuestras situaciones a nuestra vida, más allá de ser una derrota, es una bendición a Dios. Dice la Escritura que todo ayuda para bien a aquellos que aman al Señor. Y no sé usted cuánta escritura usted tenga en su mente, pero yo recuerdo muy bien al apóstol Pablo decir estas palabras, que todo lo que tenía en conocimiento humano lo había tenido y lo echaba por basura por tener el conocimiento de Dios. Pero entendí también que el conocimiento de Dios no es en base a lo que tú lees o tú escuchas, sino en base a lo que tú vives, a lo que se refleja de verdaderamente del carácter de Dios para nuestra vida. Y yo tenía bastante tiempo que no, si no muy bien, muchos ni me conocían aquí arriba, me han conocido allá abajo. Y hace algún tiempo me aconteció una situación en la cual, no me aconteció, sino que pasó una situación en la cual por la instrucción de Dios estaba dando una enseñanza y no se tenía que cortar esa instrucción. Entonces domingo a domingo se daba esa instrucción para que de alguna manera nadie dejásemos de recibir lo que Dios tenía para nuestras vidas. Y en ese tiempo mi esposa, la pastora, estaba dando esa enseñanza por parte de Dios. Y recuerdo muy bien que en aquel lugar, en aquel tiempo se me acercó una persona y me hizo notar, me hizo saber que era muy necesario que yo estuviera aquí. Pero Dios me dijo, y me llegó una porción de la Escritura: Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Yo le dije, desde el día que yo dejé de pararme en el púlpito a servir a Dios como ministro para llevar su palabra, no lo he dejado de hacer en otros lugares. Ahora yo pregunto esto: ¿en algún momento has dejado de sentir o ver que no hay un plato rico, agradable de Dios cuando tú has venido a su casa? ¿Ha dejado de alimentarte? ¿Ha dejado de nutrirte? No, pues no. Es según el corazón con que tú vengas y según el sentir con que tú vengas a recibir la palabra de Dios. Y debo decir esto por testimonio a quien es y reconozco como la pastora de la iglesia, que muchas veces Dios nos podrá estar hablando una palabra poderosa, directa, tajante. A través de la palabra nos está confrontando, nos está fortaleciendo, nos está nutriendo. Pero el concepto humano de no tener que no esté una mujer dando una palabra nos lleva a desenfocarnos
de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Él dice en la Escritura que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre todo hombre, mujer, niño. Sus hijos profetizarán, las mujeres, o sea, la palabra de Dios no tiene una limitante. El hombre pone la limitante para que la palabra de Dios no llegue al lugar preciso, a dar en el enfoque o en el, ¿cómo se dice? Cuando usted está disparando algo en el blanco que Dios quiere que así sea. Nuestros corazones se endurecen muy fácilmente, nuestros corazones se llenan muy fácilmente de tantas y tantas cosas, que dejamos de tener ese corazón que Dios en su momento dado, cuando tú y yo confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, escuche bien, Señor, Rey y Salvador. En ese momento nuestro corazón de piedra se vuelve un corazón, se está volviendo un corazón de carne, un corazón sensible. Pero cuando manejamos la salvación antes que el señorío de Dios, entonces vivimos vidas nada más por salvación y no por señorío del Señor. El Señor quiere ser el Señor de todo, diga de todo. El Señor quiere ser el Señor de tu vida, de tu matrimonio, de tu hogar, de tus hijos, de tu trabajo, de tus sentimientos, de todo lo que de alguna manera en ti y por ti puede haber. Tiene que haber un reflejo vivo de lo que Dios es, su carácter, su amor, su bondad, su misericordia, su perdón, su señorío. Voy a poner una imagen ahorita y quiero que la veas y reflexionemos un poquito. Nada más quiero que la veas porque posteriormente es parte de lo que Dios trae para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Fíjense, ¿sí se fijan ahí? ¿Sí? ¿Quién creen que es el que está ahí? A los otros quizás no lo conozcan, a uno de ellos sí lo conocen porque aquí está, es mi hermana Lupe, pero el más pequeño soy yo. Ya era gracioso, dijo uno, eras muy gracioso, en vez de decir, estabas muy chistosito, pero sí. Pues bien, miren, yo sé que algunos de ustedes guardarán ciertas fotografías que el otro día estándola viendo, es la única que tengo de mi infancia. Es la única. Y cuando me pongo así a ver ciertas fotos me llevan a recordar y a dar gracias a Dios por lo que Dios hasta el día de hoy sigue haciendo en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Pon la otra, Luis. Ahí estaba yo recibiendo mi certificado de la escuela. Esto tiene mucho que ver con lo que Dios trae a nuestra vida para el día de hoy. Más quise ponérselas al principio para que pudiésemos de alguna manera reflexionar acerca de lo que Dios trae para nuestras vidas, para nuestros corazones. Yo sé que alguna vez alguno de nosotros ha recibido de alguien, si no de uno, de muchos, un halago, ¿verdad? Pues bien, yo soy el hijo menor de 11 de familia que tuvimos. Y cuando digo que soy el hijo menor, ahorita yo ya estoy a punto de cumplir 57 años de vida. Entonces usted ya, entonces el mayor, ¿cuántos tendrá? ¿100 y tantos? No, lo que pasa es que en aquel entonces las familias se formaban de año tras año, casi prácticamente no se dejaba de tener no se dejaba de estar embarazada, ¿verdad? Nos llevamos del que me sigue, pues será 1 año, 2 años, así sucesivamente. Y aún hasta para poder yo nacer, antes de mí hubo 3 abortos. O sea que, ¿cree usted que no podría estar agradecido con Dios por mi vida? Pero de alguna manera, le vuelvo a repetir, en algún momento cada uno de nosotros recibimos una palabra de, es que este es el más pequeño de los frías. Él no toma, él no fuma, él es así. O sea, te empiezan a manejar dependiendo del estado o la condición de vida que tuvieron tus hermanos, tu familia. Te llega a marcar aún el hecho de decir,
y podernos decir, tú eres frías. Eso depende muchas veces que se te abra una puerta o se te cierre esa puerta, ¿verdad? Entonces, eso llegó a mi interior como un ego muchas veces. Tendría que por el hecho de no fumar, de no tomar, de haber salido desde muy pequeño a trabajar a la edad de 16 años, no sé quién tenga aquí 16 años. Iba apenas a cumplir 16 años cuando partí de aquí de Aguascalientes a trabajar a Irapuato. Yo sé que les he contado muchas veces esto, pero es necesario para enfocarme a lo que Dios trae a nuestra vida. No voy a entrar en un largo decir de palabras acerca de mí, pero de alguna manera envanecían mucho mi vida y entre comillas me sentía orgulloso de ello. El no fumar, el no tomar, el trabajar, el de alguna manera poder ayudar a mi familia, a mi esposa, a mi madre en aquel entonces cuando me caso. Pero todo eso es superficial. Todo, absolutamente todo eso es superficial, porque lo más recóndito de nuestras vidas solo lo conoce el Señor y los que viven a tu lado. Yo verdaderamente le decía a mi esposa que si me permitía hoy compartir la palabra, porque hace unos días festejamos 32 años de matrimonio. Diga, wow. Y en los posts que ponemos ahí en Facebook poníamos qué aventuras extremas, ¿verdad? Son aventuras extremas totalmente. Pero hay quien tiene que cargar esa aventura y hay quienes cargamos a quien carga esa aventura. Y Dios ha estado trabajando de una manera muy preciosa en mi vida, porque ese corazón que en su tiempo tenía un hambre de la búsqueda de Dios, del conocer de Dios, del saber de Dios, llegó en un momento dado a volverse un poco apático, un poco frío, un poco alejado, no de Dios, pero sí de las cosas de Dios. Y no hay peor momento en la vida de uno que tu corazón se endurezca. Se los digo de todo corazón. Y en una ocasión, estando yo en uno de mis viajes, al llegar al lugar a donde yo viajé, que era Torreón, al estar acostado, estaba yo, me pongo a escuchar alabanzas, me pongo a escuchar esto, me pongo a leer, pero entró en mi mente una palabra y yo sé que venía del Señor, porque me dice: has cambiado mi gloria por tus sentimientos. Porque muchas veces para servir al Señor depende de cómo te sientas, depende de cómo te vaya, depende de cómo estés. Y a Dios le sirves por quien es Dios, no porque lo puedas o haya algo que obtengas de Él. A Dios le servimos porque es Dios. Y aunque en otras ocasiones podía haber dicho esta frase, hoy siento verdaderamente ese sentir por parte de Dios. Servir a Dios es el galardón más grande que podemos tener en nuestras vidas. Servir a Dios es lo más hermoso y maravilloso que podamos tener. Y le digo, hay momentos de elogios a nuestra vida. En mi trabajo, quienes no saben, manejo trenes, soy maquinista. Y he recibido elogios de muchos de mis jefes y aún de mis compañeros por mi manera de trabajar. Pero siempre había algo en mi corazón que no concordaba con eso, porque, pues te digo, el elogio de alguna manera nada más nutre tu alma, más no tu espíritu. Tu manera de comportarte, tu manera de vivir la vida, tu manera de hablar, de actuar y de ser,
es lo que va a reflejar verdaderamente aquel en quien tú dices creer, pero más allá, en quien has entregado tu vida para que Él sea tu Señor, tu Rey y tu Salvador. Y dejaba mucho que desear con mi vida. Es duro decirlo, pero era necesario verdaderamente confesarlo. Y la confesión trae niveles de autoridad a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando tú confiesas realmente lo que tú eres delante de Dios, Dios te da autoridad a tu vida. Grábate eso, la confesión trae niveles de autoridad a nuestra vida. Como esposo, como esposa, como padre, como hijo, en el hogar, en tu trabajo, la confesión, lo que tú creas, pero más allá de lo que tú creas, de lo que tú vivas en lo que tú creas, trae niveles poderosos de autoridad en tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y te decía, Dios ha estado trabajando de una manera, nunca ha dejado de trabajar. ¿Cuántos entienden eso? Dios siempre, pero nuestro cuerpo físico, como vive, esa es nuestro cuerpo físico, como vive en un mundo caído, pues se cansa, tiene debilidades. Necesitas alimentar tanto el cuerpo como el alma y el espíritu, pero lo primero que tenemos que alimentar es el espíritu. Y muchos de nosotros empezamos de una manera equivocada. Empezamos alimentando más el cuerpo de lo que desea, de lo que quiere, de lo que para en ese momento él siente que es una prioridad. Y por ende, cuando menos acuerdas, ya alimentaste tu carne, que es tu alma, y tu espíritu está completamente débil. Para cuando te llegan momentos como los que a mí, yo no podría decirte que en menos de un mes a mí me dio esto, yo ya lo traía. Pero Dios en su inmensa misericordia siempre extiende su mano para ver en qué momento cada uno de nosotros pone su mirada en aquel que tiene todo el poder y toda la gloria y toda la honra. Y mi corazón había estado lleno, te digo, de mucho ego. El miércoles que atiné a llegar ya un poco tarde, pero escuchaba la predicación del Señor, aparte del miércoles, de lo del miércoles, que nos hablaba acerca de que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y esa es una verdad, se la digo con todo el dolor de mi corazón, pero con todo el amor de mi corazón. No se permita estar solo. No le dé la oportunidad a su cuerpo de estar solo. Usted tiene la necesidad de ser y estar con alguien. Porque en los momentos caóticos de su vida, en los momentos difíciles de su vida, en los momentos en los que usted necesite de alguien, va a voltear su mirada y va a ver que no hay nadie. Porque usted no creó relaciones, usted no creó intimidad con alguien. Y es tan fuerte y tan doloroso sentirse solo. Yo podía estar con mi esposa, pero yo estaba solo, por mí. No por mi esposa. Yo podía estar con mis hijas, pero yo me sentía solo. Yo muchas veces vine a la iglesia y llegué a un lugar en donde se habla de una coinonía, se habla de una unidad, de una hermandad en el Señor, en donde Dios nos permite reunirnos para sentir esa llenura de Dios a través de cada uno de los que nos damos cita aquí, no solo aquí en tu hogar. Pero la dureza de tu corazón, los sentimientos que tú traes no te permitía sentir esa bendición que es cuando tú puedes conversar con alguien, cuando tú das verdaderamente un saludo, un abrazo, cuando lejos de que tú veas a alguien que hizo algo malo, más allá de que tú lo reconvengas o le digas algo, simple y sencillamente lo abrazas y le dices: hermano, qué gusto me da verte, eres una bendición a mi vida. No es tanto por él, es porque tú necesitas que tu corazón esté lleno de esa llenura que solo Dios puede dar. ¿Y cómo es que Dios da esa llenura?
a través de sus hijos, a través de su palabra, a través de saberse de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres un hijo amado por Dios. Y en algún momento escuché esta frase: nunca vivas de tu éxodo, porque de alguna manera nunca vas a saber dónde está tu génesis. ¿Cómo es esto? Hoy me pasó y vivo dentro de esta situación y le doy gracias a Dios y soy agradecido a Dios. Hoy he tenido un concepto muy en el Señor acerca de la gracia que necesitamos de Dios, de lo que es verdaderamente la gracia de Dios en cada uno de nosotros. La gracia de Dios es sentirse agradecido ante Dios y por Dios por todo, porque cuando te permite despertar y ves todavía a tu esposa, a tu esposo, escuchas a tus hijos, esa es la gracia de Dios que te permite decir: gracias, Jesús, gracias porque me permites esta bendición. Gracias, Señor, porque cuando voy a tu iglesia, cuando me reúno ahí con mis hermanos, siento esa llenura de parte de ti. Gracias, Señor, porque cuando escucho estas alabanzas, que en su momento también las escuchaba, pero hoy cobran un significado muy especial, porque tu espíritu está siendo reactivado una vez más. Dice el Señor que Él nunca dejaría de estar con nosotros. Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero cuando vives momentos caóticos porque tu espíritu está caído, aún la verdad más poderosa de Dios no la sientes, porque tu carne fue tan llena y trabajada y esforzada que tu espíritu está completamente débil. Ahí está la llama, el Espíritu Santo precioso de Dios, el que fue puesto en nuestras vidas cuando declaramos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador. Dice que era el Espíritu, las arras del Espíritu Santo en nuestras vidas, la verdad de Dios en nuestras vidas, el poder de Dios en nuestras vidas. Ahí está latente el mismo poder que levantó de Jesucristo de entre los muertos. Es el mismo poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Pero cuando tu espíritu está completamente débil, la verdad más poderosa de Dios la sientes tan lejana, hermano, pero tan lejana, porque esta carne definitivamente tiene que sujetarse a lo que el Espíritu de Dios quiere y desea, al señorío de quien decimos y en algún momento declaramos como nuestro Señor y único Salvador. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero en ese momento dices: oh Señor, sí lo conozco, sí conozco la Escritura. Es que la Escritura dice, es que la Escritura aclara, es que la Escritura manifiesta. Sí, la Escritura manifiesta, pero la Escritura se vive con el Espíritu, porque la palabra mata, más el Espíritu vivifica. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y mira que, como muchas cosas que de alguna manera nos causan ciertas situaciones a nuestra vida, yo diría, ni al peor enemigo le deseo yo que sienta lo que yo siento. Pero Dios dice en su palabra que Él nos ama y Él corrige, Él instruye, porque no se trata de nosotros, sino se trata de Él, se trata de la eternidad con Él, del vivir con Él. Entonces nuestra alma se tiene que alinear a nuestro espíritu. Y la llama del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo a Timoteo: aviva la llama del Espíritu Santo. No se apaga, pero sí se contrista. Ahí está, porque Dios es fiel en su palabra. Dios es fiel. Yo dije, Dios es fiel. Yo digo, cuando alguien dice y declara un atributo de Dios, todo aquel que lo escucha y que sabe quién es Dios no debe de callarse. Si yo te digo que Dios es bueno, amén. Si yo te digo que Dios es fuerte, amén. Si yo te digo que Dios es poderoso, amén. Si yo te digo que Dios es misericordioso, es amén. O sea, todo tu ser se tiene que cimbrar ante la verdad de quién es Dios, ante la verdad poderosa de quién es Dios. Y yo no podía decirte palabra de conocimiento
Bendito Dios, porque dice que aquel que esté falta de conocimiento la pida a Dios y Él la dará. Pero te vuelvo a repetir, no se trata de tanto conocimiento, sino se trata de la revelación de Dios, de lo que dice la palabra. Y yo podía haberme puesto aquí muchas veces, como muchas veces lo hice. Pero doy gracias a Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo, que se revela de una manera preciosa a mi vida y aún en estos momentos tan tremendos, porque no muchos lo saben ni muchos conocen eso que ha acontecido a mi vida, pero mi esposa constantemente exhortándome, dirigiéndome, direccionándome, mis hijas, mis yernos orando. Y usted dirá, pues ¿qué sería eso que de alguna manera haya hecho que estuviera en esa condición? No es adulterio en el sentido de que tuve algo que ver con una mujer o con... No, gracias, bendito Dios, porque hasta en eso había palabras que llegaron a decirme y hacerme saber a mí, es que tú no tomas, tú no fumas, tú no te desvelas, tú no vas a fiestas, a ti no se te ve con tal o cual persona, o sea, tú eres fiel. No, siempre hay una infidelidad en nuestros corazones. Y el hecho de no servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos, y el hecho de no buscar de Dios como Dios quiere, hay una infidelidad en nuestras vidas. No necesariamente puede haber teniendo contacto con otra mujer, ya, siendo uno hombre o mujer teniendo contacto con un hombre. Hay infidelidad en nuestros corazones, y yo sentí esto. Y le digo que en aquel momento, estando yo en Torreón, Dios me dijo, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. Wow. De momento Dios, como luego dicen, te habla muy suavecito a tu oído, porque es un Dios lleno de amor y de misericordia. El hecho de que Dios nos corrija en algún momento de una manera que saque la vara no quiere decir que Dios no nos ama. Pero como hay un canto de un hombre que dice, susurro o ladrillazo. Dios nos habla muchas veces con un susurro a nuestros oídos. Nos habla en el sentido de que, hijo, ten cuidado, hijo, no vayas por allá, hijo. Ya cuando menos acuerdas, pues viene el ladrillazo, ¿verdad? Y pues bueno, me ha llegado esta vez un ladrillazo. Pero para gloria y honra de Dios, estamos aquí sirviéndole una vez más. Mi trabajo pues ha sido en estos tiempos de salir, venir, salir y venir y salir y venir. Y por ello no muchas veces me ve o me puede ver estando aquí, pero yo siento que en el amor de Dios nunca ha dejado de nutrirnos como Él quiere que nos nutra, con la palabra, con la señal. Siempre ha habido una palabra llena de poder, de gloria y de exaltación a Dios aquí en este púlpito. Siempre ha habido, ya sea el domingo, el miércoles, y no necesariamente por quien está, sino por quien es, quién y por quién se da la palabra. Entonces, Dios es hermoso, hermanos. Y les ponía esas imágenes porque en la primera imagen, en la primera foto, estoy yo ahí, soy el más pequeño, le digo, de los 11. ¿Y cuántos hemos visto a nuestros hijos? Y cuando menos acuerdas ya tienen 20, 25 años. Pero más allá de esos 20 o 25 años vemos el caminar de ese niño o de esa niña. Y mi vida en mi familia, le vuelvo a repetir, no fue nada grato, pero tampoco nada, absolutamente nada desagradable, porque tuve a la edad de 3 meses, fallece mi padre. Vivo prácticamente mi vida al lado y al cuidado de mi madre, de mis hermanos, y aún con sus errores y con sus fallas, de alguna manera todo el tiempo, y uno se iba para, ¿a dónde vas? O esto no, esto. Entonces, siempre el amor de Dios ahí, y hoy entiendo los propósitos de Dios para mi vida. Lo que Dios diseña desde un principio, Dios lo cumple en la vida de cada uno de nosotros, de alguna u otra manera. Aunque tú de repente digas,
pero ¿dónde está entonces la mano de Dios en este momento en mi vida? Pues rinde tu corazón para que puedas sentir lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Viví durante ese tiempo al lado de mi madre, bajo su conocimiento, su entendimiento de ese entonces. Le digo yo a la edad de 16 años, parto a Irapuato a trabajar, y le decía yo acerca de esto, que no vivas en tu éxodo, porque todo el tiempo nunca vas a descubrir tu génesis. Vivir en tu éxodo es que la historia o lo que te acontezca siempre salga a relucir, y no porque no sea bueno delante de Dios, porque hay que dar gracias a Dios de dónde nos sacó, en dónde estábamos y a dónde nos llevó. Tener memoria de ello es reconocer que no es por nosotros, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tener memoria de la actitud o de la forma en que éramos o nos conducíamos es grato delante de Dios, pero siempre hay algo más en Dios. Jesucristo no se quedó en la cruz. Jesucristo dijo que la confirmación de quien era Dios, y era Dios en ese momento, más allá de su sacrificio, fue su resurrección. Esa es la llave que abre todo aquello que necesitamos que sea abierto y cierra todo aquello que necesitamos cerrar. Esa es la llave de reconocer que en el momento más precario de nuestra vida siempre hay un Dios que está pendiente de tendernos la mano, de traernos una vez más a su corazón, que tiene sus brazos abiertos para recibirnos, no para enjuiciarnos, porque el juicio de nuestra vida se pagó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces, si por ahí en algún momento del tiempo que Dios me permita más vivir, usted me llega a escuchar, ¿te acuerdas cuando? Sí, ya me acuerdo, hermano, ya me lo has platicado 10 veces, ya me lo has dicho muchas veces, pero también recuerdo que dijiste que Dios es Dios hoy, mañana y siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y rápidamente acompáñame a la escritura en 2 de Corintios. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, y le vamos a dar lectura del versos 7 al 18. Sígueme con tu mirada, por favor. Y dice la palabra, arriba no sé tu Biblia, pero en la mía dice, viviendo por. ¿Cuántos han estado escuchando acerca de la fe? ¿Cuándo han estado escuchando? Y te vuelvo a repetir, en los momentos caóticos de tu vida, la palabra más poderosa de Dios puede estársete declarando y sientes un vacío en tu vida, en tu interior, porque no entiendes que tu espíritu está completamente contristado, por así decirlo. Y antes de continuar nada más, sí quiero dar y decir esto. No hay nada más grato que en tus momentos más fuertes y difíciles en tu vida sientas el amor de tu familia. El amor incondicional de aquel que está a tu lado. El amor de aquel que ha llevado en esa aventura extrema y ha estado jalando muchas veces la cuerda para que puedas llegar al otro lado y te puedan estar jalando, porque el amor cubre multitud de pecados. Ahí estaba la escritura, pero vivirla y sentirla como Dios quería que la sintiera, es necesario verdaderamente rendir tu corazón a Dios y poder sentir verdaderamente el amor de Dios a través de quienes están a tu lado, de mi esposa, de mis hijas, de mis yernos, de mi familia, de ustedes. Yo sé que
de alguna manera cuando me han visto y me hubieran visto que traía algún malestar en el estómago, sí. Es parte de ello, pero era parte de una situación que uno mismo se permite llegar. Y yo recuerdo unas palabras de Dios por parte de mi esposa. ¿Cuántos años de rencor, de resentimiento tiene que haber en tu vida para que se desarrolle tal o cual enfermedad? Llegó el momento en que mi estómago ya no lo resintió. Ya no resintió esa soledad y esa dureza de mi corazón, que llegué a llenarme de temor, llegué a llenarme de ansiedad. Pero tú, un hijo de Dios, un ministro de Dios, pues sí, sí, porque mi espíritu se había completamente vaciado. No había estado siendo lleno del Espíritu de Dios. Y mi estómago lo resintió. Para poder comer, usted puede comer cuando está en angustia, verdadera angustia. Y aun cuando puede comer, ¿sabe que tiene que comer? ¿A qué le sabe? ¿A qué le sabe aquel bocado, aquella bebida? A nada. Y pierde y siente su físico porque lo resiente. Este cuerpo físico de alguna manera va a dejar de estar, porque así fue creado. Pero lo resintió mi estómago. Y doy gloria a Dios porque el amor de Dios a través de mi familia ha estado volviendo a que yo tenga ese sabor y ese deleite de los alimentos, pero más que nada de ese deleite del alimento de quién es Dios, de la palabra de Dios, de la búsqueda de Dios, de la intimidad con Dios. Hoy puedo sentir cuando el Espíritu inmediatamente me habla y me dice: ora. Estoy viendo algo y créamelo, hermano. Inmediatamente me postro, me voy a un lugar y le digo: voy a orar. En su momento empezaba porque quería sentir que esto que estaba sintiendo, esto que estaba viviendo se fuera de mi vida, pero hoy entiendo que es por la necesidad de quien es Dios, no por la necesidad que estoy pasando, sino porque yo necesito, y todo este cuerpo físico necesita saber que hay un Creador, que hay un Señor y que hay un Dios hermoso, poderoso. Por eso no retengo al Espíritu Santo. Hoy le digo, hoy me levanto: Señor, necesito tu gracia para tener atentos mis sentidos a la voz del Espíritu Santo. Si Él me dice que ore, si Él me dice que haga, que si Él me dice ya no quiero revelarme, porque sí es cierto. En tu escritura dicen, y muchos se acercaron a ti y dijeron: Señor, Señor. Y tú dijiste: Señor. Yo lo estoy parafraseando. Si yo fuera tu Señor, tú harías lo que yo te digo. Entonces, el señorío de Dios a través de entender la voz y escuchar la voz del Espíritu Santo es algo más que hermoso y maravilloso para nuestras vidas. Vamos a darle lectura a la carta a los Corintios, en su capítulo 4, en el verso del 7 al 8, y dice la escritura: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? Y no de quién. Que estando atribulados en todo, mas no qué, en apuros, mas no qué, perseguidos, mas no qué, derribados, pero no qué, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que tengamos ¿qué? Para que tengamos ¿qué? Dígalo fuerte. Se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros también ¿qué? Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuántos tienen el mismo espíritu de fe? Mire, yo muchas veces levanté así la mano. Y no está mal, porque es necesario que se declare: estamos en la casa de Dios, y donde está Dios, el Espíritu de Dios, hay libertad.
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? Estamos ahí por el verso 11. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros también la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Tomar la verdad de estas escrituras y trasladarla a nuestro corazón. Más allá de eso, trasladarla al corazón de nuestros hijos. Es un proceso verdaderamente precioso, pero hermoso y también poderoso en el Señor. Estando yo en la primera foto de ahí, estando de pequeño, yo ponía esa foto familiar, aunque no aparecen por obvia. Le acabo de contar que mi padre fallece a los 3 meses de haber nacido yo. Por obvio no podía estar en esa foto, pero sí podía estar mi madre, y no estaba, pero estaban algunos de mis hermanos. Vivimos y caminamos sobre rumbos diferentes, sobre situaciones diferentes. Y soy agradecido a Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por hasta dónde me ha traído, hasta dónde me ha conservado y hasta dónde me llevará para gloria y honra de Él. La gratitud en mi vida debe de ser constantemente, en el sentido de que Dios es el único que debe de ser glorificado en todo y por todo. Pero ¿qué sentido le das a la palabra de Dios, tú, padre o madre, esposo o esposa? Para que tus hijos verdaderamente vivan en esa confianza de quién es Dios, llenos de esa fe que necesitan, para que durante su trayecto, su caminar en esta vida, en este mundo caído, sean llenos de esa verdad poderosa de quién es Dios. ¿Qué tanto estás llenando tu espíritu con su espíritu para poder reflejar en tus hijos o poderlos llevar en medio de toda situación, de toda circunstancia, y que ellos se mantengan firmes ante todas las situaciones que puedan vivir durante el tiempo que Dios les permita vivir? ¿Qué tanto de Dios estamos reflejando en nuestras vidas? Esto va más allá del conocimiento que tú puedas adquirir de la Escritura. Por ello yo te digo que trasladarla de aquí y bajarla aquí, para que se haga una manifestación, que en medio de esta situación o de tal o cual problema, tus hijos puedan ver que Dios es real, que Dios es real, que Dios no es un mito, que Dios no es algo nada más que ir el domingo, o que entre semana abriste la Biblia, o que de algún modo escuchaste una predicación. No, Dios llena. Dice que Jesús es la plenitud de aquel que lo llena todo. Jesús es la plenitud de aquel que lo llena todo: tus sentimientos, tus pensamientos, tu levantar, tu acostar, tu entrar, tu salir, tu ir y venir. Jesús lo llena todo. Jesús lo llena todo. Yo quería llenarme en estos días, no sabes de qué manera quería llenarme. Le ponía mi audio para estarme llenando de la palabra de Dios, pero mi espíritu no recibía esa palabra. Abría la Biblia, leía un mensaje, leía un versículo, y aunque era la verdad, el axioma dice la verdad de las verdades de quién es Dios, esa verdad no podía estar penetrando, no penetraba en mi espíritu. Mi mente lo captaba, mi cuerpo lo captaba, pero mi espíritu no lo sentía. Por ello entendí una palabra que Dios también me dio: integridad. No sé cuántos entienden la palabra integridad. Entre la palabra integridad es todo.
es absolutamente todo. No hay variante, no hay cambios. Por eso yo entiendo que la integridad es quien es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mismo hoy, ayer, mañana y siempre. La palabra integridad es muy diferente a la palabra honestidad. Muchos podemos ser aquí honestos. Y ayer precisamente hablando de esto para que entendamos más, o pueda yo hacerme entender acerca de esto. Hicimos unas compras. Y cuando llego yo a la casa, veo que falta una de las cosas que nosotros compramos. E inmediatamente mi mente empieza a trabajar y dice, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la tiré? Y todo esto, pero llegué a un punto en donde dijimos, caray, mi alma empezó a entristecerse cuando mi espíritu debería de estar lleno de gozo, aún en medio de que se haya perdido eso que de alguna manera nosotros compramos. No les suena extraño esto que le estoy hablando acerca de ello. Pero la palabra integridad y honestidad la va a entender muy claramente en esto. Inmediatamente mi mente, ¿de dónde la dejé? Es que no me la dieron. Me la cobraron, pero no me la dieron. Entonces nosotros íbamos con esa mentalidad de que me habían cobrado eso, pero no me lo habían dado. Entonces dije, voy a llegar a ese lugar y le voy a decir, acontece esto, compré 4 cosas y nada más me resultaron 3. Me faltó una, lo más probable es que aquí no me lo hayas dado. Y podía haberme aferrado en el punto, no es que sí se lo dimos, es que no me lo diste. Y llenar ese momento de lo que yo sentía que así debería de ser, más no lo que Dios quería que así fuera. En el momento en que yo sentí que yo no vi eso, yo debí de haber entregado esa situación al Señor y así lo hicimos. Padre, pues tú sabes si lo perdí, si se me cayó, pues nada más necesito tu gracia para poder aceptar esto, porque todo viene de ti, todo es para ti. Y dale gracias a mi esposa para que no me regañe, porque en estos últimos tiempos he estado siendo muy olvidadizo. Entonces dale gracias a Dios para que tenga una palabra, no que no me diga la verdad, pero que me lo diga de una manera sazonada en ti. Ya estoy bastante dolido de mi espalda, de esos latigazos y de esos varazos. Entonces hoy necesito tu palabra de amor, tu palabra de misericordia. Entonces pues fuimos al otro día a ese lugar y resultó que sí, efectivamente, la cantidad de artículos que se nos habían dado, que se había anotado en ese ticket, era la cantidad de artículos que se nos había dado. O sea, el artículo por el cual yo decía que no me habían dado, no me lo habían puesto y ni me lo habían cobrado. Pero hoy se lo pongo al revés. Resulta que me dan 5 artículos y nada más me cobran 4. ¿Tendría yo la integridad o la honestidad de ir a regresar ese artículo? Porque en sus cierres, como ellos le llaman, iba a faltar ese artículo y a quién se lo iban a descontar. Y Dios me hizo reflexionar ante esto, acerca de un hombre llamado Yokio. Es un hombre japonés que da unas conferencias, japonés peruano que da unas conferencias y habla acerca de la integridad y la honestidad. Y él lleva a este punto en donde dice que hay un hombre que recibe y hace un pedido de una pizza en un lugar y llegan y dejan esa pizza. Y cuando la persona que está con él abre la pizza,
ve que no hay ninguna pizza, sino que esa caja está llena de dinero. Entonces este hombre le dice la persona que está con él, que es una dama, y le dice: wow, no nos llegó pizza, pero nos llegó esta caja de pizza llena de dinero. Y dice este hombre: hay que regresarla. En ese entonces, yo estoy siendo más breve que él, en ese entonces la mujer se pone y le dice: ¿cómo es que tú vas a regresar esta, como muchos de algunos de nosotros podía decir, si yo me haya llevado ese artículo y no me lo hayan cobrado? Muchos, quiero creer en el amor de Dios que no todos lo haríamos. Qué bendición por parte de Dios. Hoy Dios me bendijo de una manera preciosa. Yo creo que esta mujer le dijo: qué bendición. Dios sabía de qué teníamos necesidad. Dice la Escritura, y hasta uno se vuelve bíblico porque dice la Escritura que Él sabe de lo que tenemos necesidad aún antes de que salga de nuestros labios. Dios es un Dios integral y Él nos bendice de esa manera. Entonces dice la mujer que se puso a discutir con él. Este hombre llega y dice: no hay que regresarlos. Va a la pizzería y llega y está el hombre ahí en la caja y dice: pedí unas pizzas para tal lugar y me llegó, pero al abrirlo vi que esta caja estaba llena de dinero. Dice: wow, usted ha de haber escuchado a mi hermano que trabaja en la radio hablando acerca de esto, y que íbamos a dar una recompensa a aquella persona que se hallara ese dinero. Así es que mi hermano que trabaja en el radio ya no tarda, quisiera que lo esperara para que lo entrevistara y poder hacer saber que esta clase de personas, de esta honestidad, ya no hay entre nosotros. Y dice este hombre: no, es que no puedo hacerlo, no tengo tiempo, y empieza a dar una serie de excusas por la cual él no podía esperarse a que lo entrevistaran. Y dice: no, es que es necesario, no hay hombres como usted, ya no hay personas como usted que ante estas situaciones vengan y hagan este tipo de actos. Usted es un hombre honesto, usted es un hombre así, usted es un hombre asá. Y dice esta persona: no puedo hacerlo, no puedo esperarme. ¿Pero por qué no puede esperar? Espérese para poderle que lo entreviste y poderle dar la recompensa. Es que yo no puedo esperarme porque la persona con la que estaba no era mi esposa. Era honesto, mas no era íntegro. Ser honesto, hay mucha vida de honestidad en cada uno de nosotros, pero ser íntegro, eso es tremendo en nuestras vidas. Por ello, durante el tiempo de la enseñanza que me ha permitido estar escuchando, cuando hablo acerca de la murmuración, de que no habites en medio de esos momentos de murmuración, de críticas, que no te lleve a todas esas situaciones de tu vida a perderte la bendición que Dios quiere para tu vida. Porque como la murmuración, la desobediencia, la crítica y todas esas tantas otras cosas que podemos vivir como quienes decimos ser hijos de Dios, nos alejan verdaderamente de la voluntad de Dios, de lo bueno, de lo agradable y de lo perfecto que Dios quiere para nuestras vidas. Nos llevan a vivir y en su momento dado a que tu espíritu se contriste, a que el Espíritu Santo que está en ti se contriste y no puedas sentir la integridad de Dios en su palabra, en su verdad, en su diseño. ¿Qué tanto de nosotros verdaderamente estamos viviendo en integridad para que nuestros hijos vivan y caminen en esa integridad que Dios quiere que así sea? Muchos de los actos, se dice que mucho de lo que hablamos, nuestros hijos nada más reciben el 30% de lo que hablamos, más el 70% de lo que recibirán nuestros hijos es de la forma en que nos vean actuar, de la forma en que nos vean ser, de lo genuino que seamos ante todas las cosas que estemos haciendo y lleguemos a hacer. Dios es real, hermano. Dios es vivo, es eficaz, es poderoso. Dios es lo más precioso que podemos tener para nuestras vidas. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Hace poco, hace ya un buen tiempo, acerca del telescopio Hubble, ¿quiénes han oído hablar de él? En una prédica que Dios nos permitió recibir hace algún tiempo a través de nuestra pastora, hablando de Nicodemo, cuando Nicodemo dice que se le presenta al Señor a ciertas horas de la noche y Dios lo confronta, Dios le revela ciertas cosas y le hace ver acerca del nuevo nacer, para que tú puedas sentir y ver la verdad de quién es Dios. Nicodemo, siendo un sacerdote, un conocedor de la ley, no conocía estos principios preciosos por parte de Dios. Conocía la palabra escrita, mas no conocía la revelación de quién era Dios. Tenía un enfoque muy diferente de quién era Dios y Dios lo tuvo que confrontar a través de Jesucristo. Es necesario, Nicodemo, que el hombre nazca de agua y de espíritu. La palabra es la que va a vivificar nuestras vidas, pero la revelación es la que va a hacer que veamos verdaderamente lo que Dios quiere que veamos. No sé qué enfoque hasta el día de hoy tengas acerca de lo que tú has profesado, lo que profesas decir y en quién dices creer. Yo no sé qué enfoque tengas verdaderamente de quién es el Señor Jesucristo, de su obra redentora, de lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en tu vida. Yo no sé qué enfoque tienes acerca de quién es Dios. Yo no sé cómo que las circunstancias o las situaciones en tu vida han menguado o han hecho ver que el enfoque principal de tu vida hacia Dios es muy diferente que cuando lo recibiste como tu primer amor. Ese telescopio dice que en apariencia en el año 2021 ya va a dejar de tener su servicio para lo que fue creado. Se diseñó de una manera aquí en la tierra y dice, y aquí tengo unos datos, dice que ese telescopio orbita a 593 kilómetros sobre el nivel del mar. Fue activado en el 24 de abril de 1990. ¿Cuántos años tiene a la fecha? 30 años, meses y días. Dice que tiene una dimensión de 13.2 metros de largo por 4.2 metros de alto y pesa unas 11 toneladas y tuvo un costo de más de 2.800 millones de dólares. Cuando fue puesto en aquel lugar para lo que fue creado, se detectó después que ese telescopio no daba las imágenes como debería de darlas. Había una falla en su espejo principal. Para lo que fue creado en ese entonces, esa falla que pudo haberse arreglado aquí en la tierra ahora iba a ser más difícil arreglarla allá donde estaba. Y eso hacía que el enfoque que debía de darle a las fotos no era y no fuera como y para lo que fue creado. Te vuelvo a repetir, yo no sé qué enfoque tengamos acerca de ello. Por eso cuando te mostraba la primera foto acerca de esto, mi enfoque principal es acerca de mi vida así en el Señor, del enfoque que yo tengo que tener en el Señor, en la vida y en la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo, para que todos aquellos que siguen, porque esto no se trata de nosotros, se trata de Dios, únicamente de Dios y para nuestras generaciones. He estado ahí teniendo el privilegio de tener a mi nieto Natán quedándose conmigo y no sabes qué bendición tan tremenda es tenerlo y escucharlo. Más allá de lo que él lo haga, y no solo a Natán, tengo a mi nieta Renata que le gusta y le encanta quedarse con nosotros. Pero es un deleite escucharlo porque hace y se llena de tantas preguntas y te hace tantas preguntas y tantas preguntas. Entonces tiene uno que tener la respuesta precisa para el momento preciso que él está viviendo. Pero para que esa respuesta sea más allá de una enseñanza, sea una revelación en su corazón, para que en el momento mismo que él vaya estando y creciendo, esa revelación que le fue dada en ese tiempo sea una palabra viva, una palabra eficaz, como dice
la escritura, como la escritura misma dice acerca de la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, que penetra lo más profundo, discierne los pensamientos, los sentimientos, redarguye, muestra, enseña. Y así debemos de ser. ¿Qué enfoque podemos tener? ¿Qué palabra podemos tener? ¿Cómo es que estamos obrando acerca de quienes decimos ser en el Señor? En la escritura, Oseas declara en el verso 1, en el capítulo 1, en el verso 10, no vayas ahí, dice que en aquel lugar en donde les fue dicho que eran pueblo, hoy les serán dicho que son hijos de Dios. No sé cuántos aquí se sienten verdaderamente hijos de Dios. No sé cuántos verdaderamente entienden qué es ser pueblo y qué es ser hijo de Dios. No sé cuántos entendamos o podamos entender que hay muchísima diferencia de ser llamados pueblo de Dios a ser hijos de Dios. Dice que por medio de Jesucristo Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, a la luz admirable de su Hijo. Y cuando tú y yo lo recibimos como nuestro Señor y Hijo y Salvador, dice la Escritura que Él nos hizo partícipes de esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Yo no sé cuántos verdaderamente en tu espíritu sientan que esta es una palabra, y en la escritura esa porción de la palabra de ser y que te sientas hijo de Dios te da un poder y un privilegio por parte de Dios. Porque el hijo no hace las cosas porque el hijo le mande a hacer, porque el padre le mande a hacer las cosas. El hijo lo hace porque se siente hijo de Dios. Tú y yo hacemos las cosas por gratitud, con gozo, por bendición de que nos sentimos ser hijos de Dios. Ahora yo te decía en un principio, la confesión trae niveles de autoridad a tu vida. Te puse la primera imagen en la cual estaba pequeño. De ese tiempo a la que yo salí de la escuela, pues ya me han pasado muchos años. Pero muy pocos saben lo que aconteció cuando yo estaba recibiendo ese título ese certificado de escuela. Y se los voy a contar rápidamente. Cuando tú sales de la escuela, una de las cosas, bueno, al menos para muchos de nosotros, cuando te dicen, a fin de año vas a bailar el vals. ¿A cuántos les tocó bailar el vals de fin de año? ¿A cuántos? ¿No? Mira, hermano, yo lo bailaba con gusto porque yo iba y yo decía que me toque la que me gusta, que me toque la que me gusta, que me toque la que me gusta. Pero más allá también de hacerlo, era un gozo porque yo iba, fíjese, yo iba a estar de la mano de la muchacha que me gusta. Pero Dios tiene sus caminos preciosos y no me tocó la que me gustaba, me tocó la que me impusieron porque... Pero resulta que estábamos a escaso tiempo, porque ya habíamos estado ensayando el vals, y a escaso tiempo de ya se diese el fin de año. Y 2-3 semanas antes hubo algo que cometimos a través de lo cual se canceló el vals. Y probablemente para algunos dirán, bueno, pues ya se canceló, pero otros tenían esa ilusión tan grande de que su familia lo fuera a ver, de que le compraran la camisa blanca, el pantalón azul, le compraran los zapatos negros, llevarlos nuevecitos, estrenarlos a ese lugar, ir con el peinado de moda de ese lugar y más aún esperar tocar la mano de aquella muchacha que ahí va a estar bailando juntamente contigo ese logro que durante 6 años te tuviste que llegar, y esa era la culminación de todo. Más allá de que te entregaran el certificado, la culminación de todo era bailar el vals. Pues yo estaba ahí en ese entonces, unas semanas antes, junto con otros 2-3 compañeros, que no voy a decir su nombre porque algunos ya no viven,
Pero bueno, y se nos hizo, entre comillas, decir, se nos hizo fácil. Vimos una ventana abierta de la cooperativa, nos metimos por ahí y nos llevamos los dulces de la cooperativa. Eso es lo mínimo que hice en ese entonces. Creímos que nadie nos había visto y que no iba a ser, y que no se iban a dar cuenta de esa situación. Y aún tengo el sabor de esos dulces, que no es muy dulce, es muy amargo. Y aún puedo ver la figura de esos dulces. No sé cuántos hasta el día de hoy o en mi tiempo conocían unos dulces como baloncitos que le llamábamos naranjitas, en forma de pelotita, pero era un caramelo macizo, muy sabroso porque daban el sabor de naranjita. Eran bolsas de ese dulce, que se volvió en un momento de mi vida muy amargo, en un momento de mi vida muy amargo para muchos que verdaderamente estaban esperando, por así decirlo, abusamos de la confianza de ellos. Si ya algunos ya hasta les habían comprado el pantalón, la camisita, los zapatos. Créanme lo que cuando yo estaba recibiendo ese, a ver si lo puedes poner, Luis, ese certificado, y me ve volteando así, y yo estaba dando gracias a la mesa directiva, pero muy dentro de mí yo sentía un dolor muy, que a mi edad podía decirse, pues qué dolor podía sentir. Sí, sentía mucha vergüenza, porque estaba siendo visto por muchos de mis compañeros y mis compañeras que tenían la ilusión de bailar ese vals, salir ahí en la foto, posteriormente tomarse la foto con el padrino y con la familia, y ya en su casa estarlos esperando el desayuno o la comidita rica para festejar ese logro en tu vida. Y yo traicioné la confianza de muchos de mis compañeros. Yo traicioné la confianza de muchos de los que con los que conviví durante 6 años. Yo traicioné la confianza de muchos a los que les dije amigos, compañeros. Por un momento, hoy puedo estar aquí, y muchos de los elogios que vinieron a mi vida, esa camisa me la tuve que poner porque ya mi mamá ya me la había comprado. Pero no sabes cuánto me costó ponérmela. El pantalón azul, el clásico azul, y tus zapatos sacados, fiados, para que tú los pudieras lucir y estrenar ese día. Pero la confesión trae niveles de autoridad a tu vida. Y quiero que me acompañes rápidamente a Mateo 16, 13, 20. Ya casi estamos por terminar. Al Evangelio de Mateo, capítulo 20, del 13 al 20. Y cuando lo tengas, di amén. Yo sé que es muy conocido por ustedes. Miren, les voy a confesar algo rápidamente. Si no se han fijado, es que he estado agarrándome los lentes constantemente. Y le decía yo a mi esposa hace unos días, ya hasta la cabeza se me hinchicó, se me hizo chica. Y no es que los lentes se los haya puesto a alguien de cabeza más grande, pero aún cuando tu espíritu no está alineado al Espíritu y llenado con el Espíritu de Dios, hasta esto
se hace chico. Se me caen los lentes, mire. Por eso tenga cuidado, llénese del Espíritu de Dios para que se mantenga ese vigor, esa llenura bueno, unos se llenan más que otros, ¿verdad? Pero llénese del Espíritu de Dios. Dice la Escritura en su verso, en el capítulo 16 de Mateo, en sus versos del 13 al 20, hablando acerca de Pedro, y dice, ¿la confesión de quién? De Pedro. Por eso le digo que la confesión trae niveles de autoridad para cada uno de nosotros. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿respondiendo quién primeramente? Quiero que lo repita. ¿Respondiendo quién? Otra vez, ¿respondiendo quién? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Antes de la revelación él era Simón, el hijo de Jonás. Después de la revelación dice el Señor Jesucristo que desde ese punto y desde ese momento él iba a ser llamado Pedro. Hay mucha diferencia entre saber y querer conocer y decir que conoces de Dios, y seguirá siendo Martín, Juan, Luis, Ramón, Pedro, Antonio, María. Pero dice la Escritura que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, en el libro de la vida se grabó nuestro nombre. Yo no sé tú, pero ¿será que cuando estemos delante de la presencia de Dios y se abra ese libro, encuentres tu nombre tal cual eres aquí en la tierra? ¿O el nombre que te dio nuestro Señor Jesucristo por la revelación que tienes acerca de quién es Él? Dios hace obras perfectas, hermano. Y me gustó mucho esto porque cuando Dios me traía este pasaje, no sé cuántos se conecten al día de célula de los días que se transmite desde aquí, desde este lugar. Y mi espíritu estaba, le vuelvo a repetir, muy contristado. Mi Espíritu Santo estaba muy contristado por muchas situaciones. Y yo estaba fuera, había hecho un viaje y no sabes qué pesado es salir cuando tu espíritu no está en el Espíritu de Dios. Cuando haces tu trabajo, aunque lo quieras hacer y lo haces bien, pero te sientes desanimado, te sientes desalentado, te sientes sin fuerza. Y estaba en aquel lugar y me conecté. Y Dios nos hablaba de una forma más que preciosa a través de Johnny acerca de cuando Pedro estando ahí en la barca y dice que ven venir una silueta, una figura y caminar sobre las aguas, y el Señor les dice que no teman, que no tengan pánico, en pocas palabras, que no sientan miedo, que es Él. Y Pedro dice, si de verdad eres tú, ordena que yo vaya contigo y camine sobre las aguas. Y me gustó tanto la enseñanza a través de Dios, por medio de Johnny, que
que me maravillaba de la forma en cómo la expresaba, en cómo la hacía sentir, en cómo te la podía enfocar, en cómo quería que la sintieras. No era una enseñanza nada más por cumplir un tiempo, no era una enseñanza a través de la cual nada más me aprendo ciertos versículos, los acomodo, los llevo, se los enseño y ya. No, era una enseñanza vivida en el Espíritu de Dios a través de quien la estaba compartiendo en ese momento. Y me gustaba tanto porque yo puedo entender que cuando Pedro sale de la barca y empieza a caminar y pierde su mirada en su momento de enfoque en el Señor, y dice que en ese momento empieza a hundirse, y Jesús lo deja ahí. Dice que Jesús lo saca de donde se estaba hundiendo. Unos dirán, lo sacó de la cabeza, lo jaló de los pelos, pero no, yo siento en el amor de Dios que aún en medio de aquello que le has fallado, de aquel momento en el cual has dudado, de aquel momento en que tu fe ha menguado, de aquel momento en que no lo has glorificado, exaltado con tu manera de hablar, con tu manera de ser, en el momento que como padre no has hecho ver al Padre en tu vida o al Hijo en tu vida, no lo sacó, ni nunca lo pudo haber sacado de los cabellos. Yo siento que lo agarró, se metió, y como lo haría muchos de nosotros cuando sientes que uno de tus hijos se está ahogando, ¿qué harías? Te arrojas al agua, no te importa si traes el celular, si traes el reloj más caro, si traes la pluma si traes la billetera, no te importa absolutamente nada. Tú te arrojas y te vas a ese lugar y desde abajo lo sacas. Mantienes tu respiración, no le hace que tú estés desfalleciendo, pero tu hijo tiene que salir y sentirse a salvo. Y yo siento que muchas veces Dios nos ha sacado de esa manera. Dios nunca ha dejado de ser quien dice ser para nosotros. Dios nunca ha dejado de tender y extender su mano. Dios nunca ha dejado de arrojarse por unos, meter hasta lo más profundo de su mano por otros, pero Dios sigue siendo el Dios de hoy, mañana y siempre. Yo no sé qué concepto tengas o qué concepto te hayas creado aún en medio de lo que le has fallado, de la duda que ha venido a tu vida, de cómo te has comportado. No sé en qué momento la naturaleza de Dios ha estado entre Dios es un Dios de ira, Dios es un Dios de leyes, Dios es un Dios de esto, Dios es un Dios de misericordias nuevas cada mañana. Por eso hoy que me levanté y los días antes y los días que Dios me permita levantarme, es decir, gracias Dios, porque necesito tu gracia, necesito esa misericordia que hoy me permita exaltarte, glorificarte. Tendré errores, tendré fallas, pero sé que tú eres perfecto y que la obra perfecta en mi vida para que se cumpla como hijo, como esposo, como padre, se cumplirá hasta el último día que me permitas estar aquí en la tierra. Es tu gracia, Señor, y tu gracia me lleva a declarar que es por ti y para ti, que es tu obra perfecta en mi vida, en mi manera de comportarme, en mi vida matrimonial, en mi vida conyugal, en mi vida como padre, como compañero, como ministro de Dios. Y que te he fallado, Dios. Te he fallado. Y el Espíritu me redarguía y me decía que dijera esto: no solo le has fallado a Dios, que es lo más importante de todo. Le has fallado a tu familia, le has fallado a tu pastora, le has fallado a tu congregación. Niveles de autoridad a través de la confesión. Es vergonzoso y es doloroso cuando tú cometes algo o hiciste algo, pero hay algo
que Dios vivifica en tu vida cuando tú confiesas aquello o aquellas cosas que has hecho o que no has hecho en el orden que Dios así lo quiere. Espíritu Santo, redargúyeme hasta lo más profundo de mi vida, no solo para tenerlo aquí, porque necesito confesarlo. Necesitaba una confesión hacia mi esposa, hacia mis hijas, hacia todo el entorno y todas las personas que de alguna manera durante este tiempo que he vivido, que son, ya estamos a punto de llegar en noviembre a 57 años, pero que con mi conducta, con mi actitud, con mi mal pensar, con mi hablar, de alguna manera he ofendido. Y vieras qué sano se siente tu espíritu cuando llega alguien y le dices: perdóname por cómo me he comportado, si hasta el día de hoy he tenido una mala actitud, un mal proceder, perdóname. Y lejos, te digo que es algo hermoso en el Señor, porque lejos de que te empiecen a decir: sí, usted fue así, usted fue así, te abrazan y te dicen: yo ya te perdoné desde hace mucho tiempo. Y empiezas a sentir en tu espíritu una vez más que se vivifica el Espíritu Santo en ti. Empiezas a sentir que la dirección de Dios comienza a tomar el rumbo que nunca dejó ni debió de salirse. Comienzas a tener el enfoque preciso en tu vida para lo que fuiste creado. Empiezas a una vez más a sentir y a ver el propósito de Dios en tu vida, más allá de la salvación, que es algo precioso que Dios nos regala a través de su Hijo amado. Pero hay más para nuestras vidas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo hermoso poder estar sirviendo desde este lugar. Es lo más hermoso. Y empezaba yo a orar desde anoche y en la mañana y le decía: Espíritu Santo, tú sabes quién debe de ser exaltado y glorificado, no el hombre, no la congruencia o la habilidad para hablar o decir tal o cual versículo, sino Dios. Dios, porque la palabra revelada trae confrontamiento a tu corazón, pero también trae confirmación del amor de Dios a nuestras vidas. La palabra de Dios trae y nos muestra verdaderamente el panorama de quienes decimos ser hijos de Dios. Hace prácticamente del mes de abril o antes, a raíz de esta situación del coronavirus, y dirán: ¿por qué es necesario hablarlo en la casa de Dios? ¿Por qué es necesario declararlo en la casa de Dios, donde todo es sanado, donde todo es para honra y gloria de Dios? Y se los digo como un consejo de parte de Dios, una instrucción de parte de Dios. En muchos ha habido mucho temor, en muchos ha habido y se llenan de mucho miedo. Yo tenía que salir constantemente a trabajar y llené mi vida no de la palabra y de la verdad de quién es Dios, porque si el Espíritu de Dios no está vivificado en mi vida, por más que tú leas que Dios es poderoso para guardar nuestras vidas, que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, que Dios formó la tierra, creó los mares, hizo esto, hizo lo otro. Podrás venir desde Génesis hasta Apocalipsis y ver que Dios es real, que Dios hizo esto, que levantó esto, que manifestó esto. Cuando el Espíritu de Dios no está vivificado en tu vida, esto simplemente
es una historia más en la vida de cada uno de nosotros. Yo tenía que salir a trabajar. Imagínense, de repente, el 1 de abril, dice la empresa: todos los que tengan hipertensión, todos los que tengan diabetes, todos los que tengan esto, todos los que tengan esto otro, desde este momento quedan cortados del trabajo, pero bajo pago. O sea, iban a estar cortados sin trabajar en sus casas, pero bajo pago. En ese momento dije: ay, ¿cómo no me dio a mí diabetes? ¿Cómo no tengo hipertensión? ¿Cómo no tengo esta enfermedad para gozar de esos? Se aventaron 3 meses. Y nosotros teníamos que estar constantemente saliendo porque se redujo la plantilla, más no el trabajo. Dirán unos, para unas empresas cerraron. Y lo lamento mucho en mi corazón, porque se sufre el no tener trabajo, el no tener que te levantes en la mañana y vayas a tu trabajo y tengas las horas, y a través de las horas completas en tu trabajo y puedas recibir a la semana o a la quincena tu salario íntegro. No, se les recortaron salarios, se les recortaron horas de trabajo porque la producción se recortó, porque se cerraron muchas fábricas. Eso todos lo sabemos. Pero el ferrocarril siguió moviéndose, no sé cuántos se dieron cuenta. Nunca dejó de parar el ferrocarril. Y nosotros apenas llegábamos, se vencía nuestro descanso y vámonos. Y se vencía tu descanso y vámonos. Llegabas a las máquinas y lo que debiste de haber usado anteriormente por higiene, hoy no lo usabas tanto por higiene, lo usabas por el temor. Si ustedes pudieran subirse a una locomotora el día de hoy y vieran lo limpio que se ve la mayoría de los instrumentos que tocamos, había teclas que ya no se les veía ni la letra ni el número antes de. Hoy resaltan como si tuvieran fosforescente, porque aparte de la que se les da, todavía yo llego con mis toallitas de cloro, con mi pinol, con mi esto, con mi lo otro, con mi Lysol. Ya traigo aquí el olor de Lysol. Limpiabas aquí, limpiabas allá, te limpiabas las manos, Llegué a una situación extrema para mi vida que afectó mi tiempo y mi relación con Dios. Afectó mi tiempo precioso y mi relación con Dios. Porque le creí más a lo que podía hacerme ese virus que a lo que Dios dice que es y quien yo digo ser en Dios. Yo declaré hace un momento que yo soy hijo de Dios, porque se me dio potestad cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y único Salvador. Y en aquel lugar en donde fuiste llamado pueblo, ahora serás llamado hijo de Dios. Juntamente con Cristo, dice la Escritura, que fuimos levantados y llevados a lugares celestiales. Nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, aquí estuvo, mas se fue dejando y desapareciendo aquí por el temor y por el miedo. Y siempre lo maquillé. Es que esto lo hago porque no quiero llegar y contaminar a mi esposa, a mis niños, a mis nietos, a mi esposa, a mis hijas. Cuando tuve mucho tiempo para abrazarlos como Dios quería que los abrazara.
Cuando tuve mucho tiempo para convivir con ellos, platicar como Dios quería que platicara. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. No en mi amor, sino en el amor del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Dios te ve, no te ve a ti, te ve a ti, no te ve a ti, no te ve a ti, ni me ve a mí. Ve la sangre redentora de su Hijo amado. Ve el amor de Dios en mi vida, porque esto se trata solo de Dios. Dios solo oye a Dios. Dios solo oye a Cristo. Dios solo bendice a su Hijo. En aquel que esté o está derramado la sangre de Cristo, Dios seguirá siendo Dios en tu vida, en tu amor, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Dios seguirá siendo Dios en este lugar cuando se le honre como Dios quiere que se le honra. ¿Sabes? ¿Sabes cuántas veces escuché a mi esposa decir: ya estoy harto de que ponerme esta cosa aquí? Nunca soportó ponerse un tapabocas. Hoy lo hacemos por obediencia a ciertos lugares en donde tenemos que ir. Pero en la casa de Dios, que este virus sí es maligno, y no que no nos pueda tocar, nos tocó. ¿La ven de pie? Nos tocó. Y Dios me hacía ver: ¿has visto mi favor en la vida de tu esposa? Sí, aquel día que se cayó en la bañera y que prácticamente se le desquebrajó el cráneo. Y ella cuenta en su testimonio que vio y sintió como la mano de Dios puso su mano entre su cráneo y la bañera. Fue tan fuerte ese sonido que cuando yo estaba en el otro cuarto, fue en unas vacaciones, que cuando yo estaba en el otro cuarto fue tan tremendo que yo esperé ver así, literalmente, la sangre escurriendo de alguna manera. No sabían cómo se había golpeado, pero cuando ella se resbala en la bañera y su cráneo golpea en la tina, porque eran esas bañeras de hotel que tienen esos cuartos de baño que tienen bañera y la regadera ahí mismo. Dice: ¿has visto mi poder y mi favor a su vida? Sí. ¿Has visto mi favor? ¿Cuántas veces te he librado de peligros durante tu trabajo, durante el trayecto que vas al lugar en donde vas a descansar? ¿Has visto mi favor cuando te he ido y te he traído? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Y sabes qué tremendo es en tu corazón escuchar esa voz. No me lo dice como yo te lo estoy diciendo, porque no es su carácter de Dios. Él me lo dice: ¿por qué dudas, hijo? ¿Por qué dudas? Si esta cosa hizo temblar a todo el mundo, ¿por qué no tiemblan ante mi presencia? Ante mi falta de intimidad conmigo. ¿Por qué no temes al ya no estar conmigo, al no buscar de mí, al no escuchar mi voz? Eso es vivir en infidelidad. Te he fallado, Señor. Yo no sé qué visión tengas de parte de Dios. Si tu lente está un poco dañado, corrígelo. Porque no me puedo imaginar a Dios con un mazo juzgándome. Porque te vuelvo a repetir, Él no me ve a mí, ve a su Hijo ahí. Y porque está su Hijo ahí, yo tengo que comportarme de acuerdo al orden y a la obra redentora de quien es mi Señor. Hoy las máquinas se han sanitizado. Esa palabra. El cubrebocas se nos pide que lo llevemos, nos dan 3 cubrebocas.
se nos pide que lo llevemos en un viaje de 16 horas. Hay cámaras en las locomotoras que te están observando si duermes, si dormitas, si haces tal cosa, tal. Son lineamientos de la empresa. Yo no puedo decir están mal. Pero si en una de esas que ellos enfoquen el tren en el que vas y lo tienes así, pican y te hacen saber que te pongas el cubrebocas. Dice, le llaman a ese centro, le llaman Witronic. Dice Witronic que te pongas el cubrebocas. Dice Witronic que si estás muy cansado, que si van muy cansados, por el hecho de dormitar, son 8 días de descanso sin paga de salarios. Cuando te agarran por segunda vez, son 15 días. Cuando te agarran por tercera vez, dicen que va a ser un mes. He gozado de esa bendición por parte de Dios porque les digo, soy un ser humano. Y no digo que en algún momento pude haber hecho esto. Pero cuando yo he hecho esto, yo creo, como ellos no tienen el control completo de todos los trenes, sino de determinado tren que ellos en ese momento enfoquen, yo creo que en ese momento no está, Dios hace algo maravilloso en el sentido de que no enfocan esa cámara para mi persona. Hace mucho, una tía de mi esposa me dijo, tenía mucho tiempo sin verme, y me dice, wow, compadre, ¿qué hace para conservarse tan joven? Y yo le digo, duermo mucho, hermano. Y verdaderamente donde yo llegaba, yo dormía y dormía y dormía. Y aún en mi casa dormía y dormía y dormía. Pero perdí el enfoque de muchas cosas de mi vida que endurecieron mi corazón y a través de lo cual vinieron ciertas cosas a mi vida que contristaron el Espíritu Santo en mi vida. Y es tiempo de cerrar. Pedro tuvo una revelación de quién era nuestro Señor Jesucristo. Él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, y nuestro Señor le dice, wow, 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 Simón Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy yo te pregunto, después de esa revelación, ¿Pedro le falló al Señor? Dice que 3 veces lo negó. Pero posteriormente, en el carácter de Dios, se lo vuelve a encontrar a Pedro en su momento más duro de su vida. Va en la barca. ¿Cómo crees tú que iba o tenía su sentir en ese momento? ¿Cómo crees que fue su vida a partir de ese momento en el cual, después de haber tenido una revelación por parte de Dios de quién era Cristo Jesús, y después de haberle fallado, cómo es que comía, cenaba, almorzaba? ¿Cómo es que hacía que aquel alimento, aquel líquido pudiera pasar sobre su garganta cuando, después de haber tenido esa revelación gloriosa por parte de Dios, lo había negado 3 veces? ¿Cómo es que iba en la barca y todos aquellos discípulos que iban al lado de él podían de alguna manera ir tranquilos, gozosos? Pero él en su espíritu, ¿cómo es que iba? Yo no sé cuántas veces le has fallado a Dios. Yo no sé de qué manera le has fallado a Dios. Yo no sé en qué momento te has alejado de Dios. Te has alejado de la búsqueda, de la intimidad, del deseo ardiente de tu vida, de que no te levantas hasta que una palabra de Dios te levante, hasta que una palabra de Dios sea revelada a tu vida, hasta que una palabra de Dios te haga saber y ser agradecido a Dios
por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu congregación, por tus líderes, por tu trabajo. Dice la Escritura que dar gracias, hay que dar gracias a Dios en todo. Lo sé, pero no salían de mis labios cuando estaba en ese momento tan caótico. ¿Cómo es que podía decirle gracias, Dios? Gracias, porque no disfruto la sopa que me sirven. Porque aún la bendición que tengo de llegar a mi casa me causa estrés, me causa ansiedad. Porque el poder disfrutar del trabajo con el cual tú me bendices me causa ansiedad salir. ¿Cómo es que te puedo decir gracias, Dios? Enséñame, dime cómo. Y a través del amor que cubre multitud de pecados, ha ido restaurando mi vida con Él, en la intimidad con Él. No te dejes llegar un momento así. Te lo digo con todo el dolor de mi corazón. No te permitas llegar a entrar en un momento así, en el cual no es nada comparable, lo sé, cuando nuestro Señor Jesucristo llevó sus pecados y hubo esa separación del Padre con el Hijo. Pero es tan tremendo cuando tu espíritu no está siendo vivificado por su espíritu. Es tan tremendo cuando, pudiendo disfrutar de la manera que Dios quiere que disfrutes a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus generaciones, no lo hayas podido hacer porque dejaste que se endureciera tu corazón con incredulidad, con tu yo. Alimentaste más tu cuerpo de lo que se veía, de lo que se pensaba, de lo que se decía, de lo que tú tenías derecho. Llegaban a mi casa, a la casa con mi esposa, familia, por alguna invitación o X cosa, cenábamos, comíamos y yo me subía a mi cuarto. Los oía que estaban riendo, los oían que estaban carcajeándose. Por eso no te permitas estar solo. Atiende a la instrucción del día miércoles. No es bueno que el hombre esté solo. Genera amistades. Acércate con alguien. Hay algo que Dios te quiere decir a través de esa persona o de aquella persona que crees que es insignificante. Porque en el momento caótico de tu vida es el que más te va a tender la mano. Es el que va a llegar a abrazarte. Es el que va a llegar y decirte: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Llegué a rociarme de tanto Lysol que cuando llegaba casi me quería encuerar afuera de la casa. Testimonio vergonzoso, pero para gloria y honra de Dios. Y vi el poder de Dios en mi hogar a través de la vida de mi esposa, de la vida de mi suegra, de la vida de mis hijas. Que hoy no es que no haga algo y tenga cuidado de hacerlo, pero hoy decía yo: ya estoy aburrido, ya estoy harto de llegar a la máquina y tener que sacar esto y limpiar aquí, limpiar allá y hacer esto. Hoy llego, necesito tu gracia, Señor, para vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y limpio. Aparte de las cubrebocas, nos dieron una careta. Una careta todavía que cuando tú te acercas a alguien tú tienes que ponértela, porque cuidándote tú, cuidas de los demás. Cuidemos lo de adentro, hermano.
Cuidemos el Espíritu. Cuidemos al Espíritu Santo que vive y habita en nosotros para que vivamos verdaderamente en esa paz que sobrepase todo entendimiento. Ponte de pie, por favor. Cuando tú cambias lo que crees, verdaderamente cambiarás lo que haces. Cuando verdaderamente tú cambies en quien tú crees, verdaderamente cambiarás todo cuanto llegues o vayas a hacer. Se iba acercando la barca a la orilla y veían a alguien que estaba ahí, dice la Escritura, en el fuego haciendo algo. Te digo, vuelvo a repetir, yo no sé, iba Pedro con un espíritu completamente contristado. No me puedo imaginar a Pedro cuántas veces durante el día lloró por haberle fallado al maestro, porque eso es lo que te hace sentir esta carne. No te hace ver verdaderamente el carácter de Dios, de cómo es Dios, sino de cómo tú lo concebiste a Dios. Concebiste a un Dios tirano, concebiste a un Dios enjuiciador, concebiste a un Dios que creó leyes, lineamientos, que si te sales de ellos, Él está ahí presto y rápido para azotarte, pero no entiendes que no se trata de ti sino de su Hijo. No por ello vas a hacer las cosas que a ti te convengan o desees ser. Al fin y al cabo yo tengo a Cristo, Dios ya me perdonó. No desprecies la gracia que a través de nuestro Señor Jesucristo se nos ha sido otorgada en nuestras vidas. No pongas en tan poco esa gracia para seguir haciendo las cosas que no son dignas de Dios. Aférrate a esa gracia para que en el momento que sí que lo que hiciste o la voz acusadora trate de venir a decirte, tú has fallado, tú esto, tú lo otro, tú no sirves para nada, no te vas a levantar, mira, ve. Y vivas en ese temor y en esa angustia que Dios no quiere que vivas. Dios quiere que vivamos en el temor que dice su Escritura, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor de no dejar de congregarte, el temor de no dejar de buscar de Él, escudriñando la Escritura, el temor de no dejar de tener intimidad y buscar la guianza del Espíritu Santo, el temor de que Él dice que cuando nosotros nos reunamos y más de 2 o 3 nos reunamos en su nombre, Él ahí iba a estar con nosotros. El temor de no dejar de tener amistades, construir amistades, edificar para lo eterno, no para lo terrenal, edificar familias, hogares llenos del amor, la bendición, la misericordia de Dios y la unidad de Dios. A Pedro y ve esa barca y cuando logra observar quién es el que estaba en aquella orilla, no esperó a que la barca llegara hasta la orilla. Dice que se despojó, se lanzó al agua y corrió. Y Jesús no lo enjuició. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Las 3 veces que Pedro negó a Jesús son las 3 veces que tenían que ser restauradas en su vida.
Dios nunca ha quitado su mirada de nosotros. Lo que Dios ha comenzado desde aún antes de la fundación del tiempo se cumplirá. No conforme a lo que tú ves o puedas estar sintiendo o vayas a sentir. Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Dios cumplirá hasta lo último de su palabra en tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu hogar. Jesús, antes de que Pedro pudiera decirle esa revelación que tuvo acerca de quién él era, Cristo ya lo sabía. Solo que hay procesos en nuestra vida que tenemos que pasar, así como el que él pasó también cuando le dijo, el diablo me ha pedido que te zarandee y le he dado permiso. Solo ruego que te mantengas firme en tu fe. Pero ¿sabes qué es lo más precioso de esa porción de la Escritura? Dice, yo rogaré. ¿Habrá algo que le niegue el Padre al Hijo? ¿Habrá algo que le niegue el Padre al Hijo? Dice que abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo nuestro Señor. ¿Habrá algo que le niegue el Padre a Jesucristo? ¿Habrá algo que nosotros estemos pidiendo en su nombre? Por eso él marca en su Escritura que cuando pidamos algo en su nombre, creamos que ya se nos ha sido otorgado. Señor, te doy gracias en esta hora. Perdóname, ya me has perdonado, Señor, por todo cuanto no hice de la forma correcta que debía de haberlo hecho. Me moví con mis fuerzas, con mi conocimiento en muchas de ellas, Padre, pero tú eres un Dios de amor lleno de misericordia. Gracias por este precioso tiempo, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Porque en medio de esta pandemia, Señor, se ha afligido nuestra carne, pero se ha vivificado nuestro espíritu, Señor. Porque aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo, Señor, es el mismo que habita en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, y bendigo la vida de cada uno de tus hijos, Señor. No de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Bendigo sus vidas, sus familias, sus hogares. Señor, que esos corazones de piedra, Señor, que han querido endurecer, vuélvelos, Señor, a ser sensibles a ti, Señor. Y que cada vez que escudriñen tu palabra, busquen de ti, seamos, Señor, íntegros, Señor. Íntegros, Padre. Y que la revelación que podamos estar teniendo a través de que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones nos traerá niveles de autoridad poderosos en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestros trabajos. Y entonces sí, Señor, entenderemos lo que dijiste en aquel tiempo. Les dejo mi paz, no como la que el mundo da, no como tus fuerzas quieren o sienten ser, no porque tienes un título, no porque tienes una buena carrera, vienes de una buena familia, hay unas buenas cuentas en el banco. Yo no doy mi paz como el mundo la da. Yo doy la paz que sobrepasa todo entendimiento. A
ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Dios les bendiga.